buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy atravesamos el continente y nos trasladamos a orillas del Océano Atlántico para presentar este conversatorio con la presentación de dos referentes del arte contemporáneo uruguayo. El artista visual Pablo Uribe y el curador Martín Crasiun, quienes van a establecer un diálogo con la obra de Pablo, Croma, iniciada en el año 2015, en donde puso ahí el foco en el estudio de la colorimetría de un destacadísimo grupo de artistas históricos uruguayos. También después, en el año 2017, hicimos una exposición en el museo, en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco, que se llamó Uruguayismos, donde también Pablo analizó la obra de dos referentes del arte peruano, Sigmund Laske y Ricardo Grau, en la exposición Uruguayismos. Bueno, les voy a leer un poquito el currículum de ambos, una selección de todo lo que es el currículum de Pablo y de Martín, para pasar de inmediato a lo que es el conversatorio. Pablo vive en el último video en el año 1972, ha realizado 19 exposiciones individuales y participado en más de 50 muestras colectivas en Uruguay, Perú, Brasil, Argentina, México, Suecia, Venezuela, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Representó a Uruguay en la 53ª Bienal de Venecia en Italia, afuera, Arte en Espacios Públicos en Córdoba, Argentina, en la segunda y la cuarta Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil, la Bienal de Grabado en Buenos Aires, Argentina, la séptima Bienal de La Habana en Cuba, la Bienal Internacional de Estandartes en México y la quinta Bienal Ventosur en Curitiba, Brasil. En el año 2016 recibió el premio Figari otorgado por el Banco Central de Uruguay en reconocimiento a la trayectoria. En el año 2018 realizó una mega y magnífica exposición aquí, Soñó Blanes Viale, donde trabajó con más de 300 obras del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales, ocupando la totalidad de las salas del museo. Por otro lado, Martín Crasiun, nuestro curador, nació en Montevideo en el año 1980, es curador independiente, asesor, profesor universitario en el campo de las artes y la cultura contemporánea. Trotamundos Incansable ha desarrollado proyectos, exposiciones audiovisuales, instalaciones, conciertos en gran parte de los espacios expositivos, centros culturales y galerías de Uruguay, así como proyectos en el mundo entero. Representó a Uruguay en la Bienal de Venecia de Arquitectura en los años 2010 y 2014, en la 12 Bienal de La Habana en el 2015, en la 7ª y 11ª Bienal del Mercosur en los años 2009 y 2018. Curador invitado en el CTM Festival de Berlín en el año 2019 y 2020, fue curador de la participación uruguaya en la 12ª y 13ª Bienal de Artes Mediales de Chile en los años 2015 y 2017. Curador invitado de la Bienal CIART de La Paz, Bolivia. Fue curador también del programa cultural de la Feria de Arte Contemporáneo Este Arte en el año 2016, 2017, 2018, y curador en Lisboa en la capital iberoamericana de la cultura en el año 2017. Bueno, los invito a apagar los micrófonos y les doy la palabra a Pablo y a Martín, y por supuesto que a través del chat nos pueden hacer comentarios, y una vez terminado el conversatorio, habilitamos las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos Pablo y bienvenidos Martín. Antes que nada, gracias Silvia por la invitación. Silvia y Marianelli. Y a Marianelli, perdón. Y gracias Pablo también por
por compartir, porque es para mí un placer. Pablo es un artista que admiro mucho, además que es un amigo. Entonces, cuando se confluyen esas dos cosas, todo se transforma es un placer y un honor a la vez. Eh, no sé, Pablo, qué te parece, pero para los que no te conocen tanto, capaz que hacíamos una pequeña introducción un poco más cariñosa que esta secuencia de eventos Mm. y números. Qué terribles que son los currículums, son una cosa, los CV son una cosa tremenda, muy inhóspita, ¿no? Es como un código Morse de fechas y lugares. No sé qué te parece, Pablo, si capaz que arrancamos un poco contando, porque me preguntaba que Croma es una obra bien compleja y potente y que atraviesa, es un trabajo que Pablo lo viene desarrollando ya hace varios años y uno podría contar el trabajo de Pablo, la obra de Pablo y otras obras a través de ese trabajo, pero me daba la sensación que dar algunas pistas sobre los métodos y los mecanismos de Pablo antes de meternos de lleno en Croma podía ser interesante. Hace no más de una semana, Pablo me pidió que escribiera un pequeño párrafo para, que lo definiera, quería usar en la página, y en su página, página web que los invito a visitar, que está recién estrenada, voy a compartirles ese breve texto, y capaz que a partir de ahí lanzamos, no sé, Pablo, si te parece bien. Perfecto. Su trabajo explora las diferentes relaciones y modalidades que hacen a la práctica del arte en su contexto. Esta actividad ha resultado en el estudio de los vínculos entre sujetos y objetos, sus historias, reales o ficticias, hasta el punto de cuestionar su rol como autor. En un desplazamiento continuo entre roles y formatos, ha utilizado referencias históricas, literarias, cinematográficas, arquitectónicas, musicales y científicas para producir instalaciones, acciones, eventos, esculturas, pinturas, audiovisuales y obra gráfica. Este material se encuentra informado y atravesado por cuestiones centrales a la construcción de nuestra identidad desde perspectivas históricas, estéticas y políticas. Su investigación se extiende a su vez hacia un cuestionamiento de la neutralidad implícita de las prácticas artísticas y los espacios expositivos, museos, galerías, centros de artes y también sus colecciones. Esta obra que vamos a analizar tiene mucho que ver con esa cuestión. Sus puestas en escena, reelaboraciones, montajes, impresiones o sobreimpresiones, buscan invadir el dominio sensible de los espectadores para operar cambios intencionales en nuestra memoria e imaginación. A través de múltiples exposiciones, el trabajo de Pablo Uribe contribuye a la reinvención de nuestras identidades y formas de pertenecer a su lugar, nuestro lugar en el mundo. Un poco con esas palabras me gustaba dar comienzo a esta conversación y presentar un artista que tiene una condición bien peculiar, porque como un poco lo decía en esas palabras, le gusta deambular entre formatos bien distintos y meterse con cuestiones que tienen que ver con lo identitario o con esta práctica que podríamos llamar arte, con su historia o con las historias. Y esa es una cuestión que viene a informar todo el trabajo de Pablo. Hace un tiempo Pablo me decía, y te quería preguntar eso, que a él le gusta trabajar siempre con otro. Él es parte de un mecanismo. Pablo nunca pinta, siempre hay alguien que pinta con Pablo. Pablo no filma un video, Pablo trabaja con un equipo que filma el video. Pablo hace serigrafías, pero él no las hace serigrafías, él sabe hacer serigrafías, pero trabaja con alguien que hace las serigrafías. Para dar un poquito de mayor conocimiento de tu trabajo, Pablo, ¿cómo te entendés este rol? ¿Cómo es este rol de artista? ¿En qué lugar está el artista en tu obra? Sí, siempre me gusta posicionarme un poco como, antes me definía un poco como más como un editor que como un artista, como un editor de imágenes,
o de ideas. Entonces, siempre que estoy trabajando con determinada disciplina, con literatura, con teatro, con música, con arquitectura, con pintura, me interesa integrar a todos los agentes que pertenecen a ese mundo, digamos. Entonces, creo que todo en general son proyectos donde intervienen varias personas o equipos, y me parece que todo eso integra un poco esa cuestión del autor como el autor genial que se le ocurre y que produce objetos de arte, digamos, o objetos fetiches. Yo en general trabajo más en proyectos o en series, y no tanto en la producción de objetos de arte, digamos. Me parece, siempre me llamó la atención desde antes que te conociera personalmente, ¿no? Como esa voluntad de separarse de esta cuestión del artista como genio, ¿no? Como el artista como este individuo que tiene un don especial y está en un lugar especial. Y lo que se nota en tu trabajo, y ahora cuando nos metamos en Croma lo vamos a ver bien claro, hay una lógica bien proyectual en tu trabajo, de investigación, de búsqueda, y no de un productor de objetos. Sí que producís objetos, producís pinturas, instalaciones, que se muestran, se venden, se coleccionan, pero hay en esta evidencia de poner por delante cómo son los procesos de creación una voluntad de desplazarte del rol clásico que tenemos por artista. No quería extender mucho esta introducción, si te parece, nos sumergimos en Croma y luego seguimos conversando un poco. Claro, claro, claro. ¿Está funcionando bien, sí? ¿Se ve pantalla completa? No. Lo probamos varias veces. Sí. Bueno, pero viste que a último momento nunca funciona. Bueno, Croma es un poco como decía Silvia, es un trabajo que arranca en 2015, primero con una investigación, eso sí, previa, que fue como resultado, tuvo una serie de serigrafías donde empecé como a trabajar esta idea, y es un poco, la idea central es como reunir una colección de arte, en este caso fundamentalmente a través del color, olvidarnos de la figuración y centrarnos en una colección de color de pintura uruguaya. Eso sería un poco la meta final, digamos, que lo que me interesa, como tengo un gran catálogo del color en la pintura. Para eso, un poco la idea, bueno, Croma son esos fondos que se ponen más que nada en cine y fotografía, por lo general de color verde, que como que permiten cambiar el fondo, digamos. En este caso por ejemplo, es muy conocido el Superman volando sobre un croma verde de fondo, que después es sustituido por la parte alta de los edificios, y todo eso. Y en este caso es como, el croma funcionaría por la parte opuesta, digamos, traer el fondo hacia adelante y producir, hacer como una separación y un desglose de color de determinadas pinturas que selecciono, digamos. Para eso convoco a un restaurador
En el caso de Uruguay, trabajo siempre con Matilde Endart, que es una restauradora alemana que está viviendo en Uruguay hace muchos años. Y la idea es, ella hace como un estudio del color de determinada pintura, yo le proporciono la serie para hacer ese desglose de la pintura, la separación de color, y entonces se reproduce al mismo tamaño que la pintura original, con la misma técnica y con el mismo con el mismo técnica, materiales, si es acrílico sobre tela, si es óleo sobre cartón, bueno, respetando Bellavista es el primero de los cromas que hice trabajando con Matilde. Estaba basado en una pintura de Nicanor Blanes, de 1889, que me parece que también es una pintura que en cierta medida, por un lado es una de mis del Museo Nacional, pero creo que de alguna forma como que me parece que no fue casual haber elegido esta pintura, porque siempre me intrigó esa reunión de géneros, como es el retrato y el paisaje, en una pintura que es más o menos del tamaño de una hoja A4. Es un fotógrafo, cuando en los inicios de la fotografía en Uruguay, que retrata a un padre con su hijo, que a su vez es retratado por el pintor, ¿no? Y todo eso en un plano súper abierto, donde lo que vemos en realidad es un paisaje, y con esos pequeños toques de información, digamos. Bueno, eso dio como resultado, son 21 color, sobre cartón entelado, pintados al óleo, y bueno, el mecanismo es un poco ese que les contaba, digamos, cada uno de ellos es del mismo formato de la pintura original, la misma técnica, creo que el proceso, una cosa que se me ocurre de esto de la serie Croma, es que la cuestión del autor, eso que hablábamos antes, está como bastante presente, digamos, porque esto, si bien yo digo que son obras mías, en realidad los colores son de otros artistas, en general del pasado, llevados acá o pintados por una restauradora, y a su vez remiten como a todo el periodo de arte abstracto, de Kelly o Rodchenko, o infinitos cantidades de artistas que hicieron esto mismo mucho antes, y la diferencia está en el proceso del trabajo, digamos. Creo que es la única, lo que los diferencia. Este otro croma, el croma 3, está basado en una pintura de María Freire, que se llama Córdoba, de 1970, es acrílico sobre tela, y bueno, son 5 colores. El retrato de Pombo es una pintura de Laborde, donde retrata a su pareja, que es el crítico Pombo, en 1928. Esta es una pintura también bastante emblemática de la colección del museo. Es como el ícono del planismo, que el planismo fue un movimiento o escuela de Montevideo, también se llamó, que fue uno de los
dos grandes movimientos que vieron en Uruguay, por un lado la Escuela del Sur, con Torres a la cabeza, y el planismo, donde Laborde tuvo como un lugar principal. Esta pintura, además, por el uso de los grandes planos de color, de una paleta también bastante posada para la época. Tiene el hecho que retrate a un crítico y bueno, tiene como toda una connotaciones bastante importantes. Este trabajo, el croma referido al retrato de Pombo, tuvo como dos etapas. Lo que vamos a ver son la primera, que resultó en 10 bastidores, y después cuando hice la muestra en el museo, profundizamos aún más en las variaciones de color y llegamos a 17 bastidores. Daba como una especie de mural de, creo que alrededor de 24 metros de largo. Y también me interesa la apreciación de colores, digamos, que el espectador también interviene a través del movimiento, ¿no? Cambia bastante la mirada haciendo un camino u otro, estando detenidos. Son pinturas difícilmente el espectador se va a quedar concentrado en uno de los bastidores, sino que son como para ver en movimiento. Pablo, Sí. si tuvieras que... Para vos esto me imagino que es una mezcla de una investigación sobre la pintura, un ejercicio sobre cómo producir pintura a partir de un proceso, un homenaje a la pintura uruguaya, una investigación sobre la colorimetría para intentar entender o componer este catálogo colorimétrico. ¿Cuáles son estos intereses que empiezan a informar este trabajo que te lleva tanta energía? Y creo que es un poco todo, ¿no? Tiene también, también hay como una intención de desarrollar algo imposible, ¿no? En el fondo tiene también esa que es como algo tan vasto, tan gigante y bueno, y con su parte también lúdica, ¿no? Porque hay muchas, es como un trabajo bastante, porque yo acá en la presentación, por ejemplo, estoy mostrando la referencia, pero en general no lo muestro, porque también me interesa la participación del espectador en muchas cosas, en el recuerdo, en la memoria, como que si esos colores realmente remiten a una obra, que se dé el proceso contrario también, el descubrimiento de una obra a través de la serie de color. Y tiene... Sí, yo qué sé, me parece que está el tema de la pintura, y como me interesa, pero de la misma forma que me interesan todas las demás disciplinas de las artes visuales, ¿no? No es en este caso estoy hablando de pintura y el método es a través de la pintura. No sé si... como que eso, que trato de rodearme y de meterme con todos los materiales que tienen que ver a la pintura, a la exhibición, a la producción, a través de la figura del restaurador, que es me parece que es bastante importante la presencia del restaurador, es bastante importante, no creo que es crucial la presencia del restaurador, porque es el encargado de copiar el color cuando restauran la obra en los museos,
No sería igual si fuera hecho por un pintor o si fuera hecho por mí. Creo que es el que está habilitado para hacer ese tipo de trabajo. Y una cosa que hago habitualmente en cuando incluyo a gente de determinados mundos, del teatro, de la música, es que ellos hacen lo que hacen siempre, pero les modifico, les doy como una pequeña vueltita más y los hago hacer algo diferente, digamos. En este caso, por ejemplo, el trabajo de Matilde o del restaurador en general es hacer el color para una pequeñísima porción de la pintura de un cuadro, o sea, no sé, medio centímetro que tiene 15 pinceladas de tonos distintos. En este caso tiene que hacer como grandes proporciones de color y también los ejecuta, ¿no? Tiene que, es la pintura monocromática al extremo, ¿no? Son infinitas manos cada uno de estos patrones. Totalmente. Pablo, siempre tenés en esta obra y en otras obras, hay esta búsqueda de aproximarte al técnico, al casi método científico, ¿no? Definir un método racional para producir, en este caso, pintura y pintura abstracta, ¿no? Y en su máxima expresión. Planos puros de color. Y que el resultado es muy bello. ¿No? Uno, Sí. sin mucha información, podría encontrarse con esta serie de pinturas y apreciarlo desde un punto de vista formal, colorimétrico. Y la pregunta es si alguien podría hacer el ejercicio inverso y relacionar estos estudios de color a una producción, que en este caso es la uruguaya. Pero esa es una pregunta para más adelante. Si querés, seguimos. Perdón la interrupción. No, perfecto. Venías con entusiasmo y... No. Sí, se me había ocurrido algo para eso, pero yo me olvidé. Duró poco. Sigo. Son 4 o 5 ejemplos de los croma y después, ya me acordé, que ese interés así en que el resultado de la obra sea lo más abarcativo en cuanto a gente que participan de la obra. Por ejemplo, llega hasta la etapa de montaje. En el caso de este croma que estamos viendo de la Borde, con la segunda etapa, esa que les mencionaba antes, que eran 7 bastidores más que los que están ahora. Cuando lo monté ahí en el Museo de Artes Visuales, que tenía una pared gigante, yo los presenté todos en un orden que yo había pensado. Después cuando vinieron los pintores que tenían que repasar la pared, el fondo, se sacó todo y después los montajistas lo armaron como a ellos les pareció y me preguntaron qué me parecía y yo dije, está perfecto, y quedó el montaje, la secuencia que habían definido ellos, que me parece que este trabajo permite eso, que en realidad no tiene, son colores de una pintura que es de otro, y está bueno que tenga los ordenamientos, todas las variaciones posibles que pueda llegar a tener, ¿no? Yo para ninguno tengo una estructura definida, sino que trato más bien de pensarlos de acuerdo al espacio donde se van a exhibir. Otro croma, que es este en particular lo he montado muchas veces y siempre en forma diferente. Es sobre una pintura de Miguel Ángel Pareja, que fue director de la Escuela de Bellas Artes.
Y dio como resultado 10 bastidores, son también óleos sobre tela. Este es uno de los montajes. Este ya es parte de otro diseño de montaje, que esto fue en Galería del Paseo, en Manantiales, junto con Gerardo Golbázar. Y bueno, y un poco de eso que les comentaba recién, ¿no? O sea, a mí cada vez me interesa más la obra montada según el espacio expositivo, y tratar de dialogar con la arquitectura y jugar en este caso también con la obra de Gerardo. Por ejemplo, ahí los cromos están como en un rincón, dejando un vacío por el otro lado, y creo que la obra de Gerardo también tenía esa especie de geometría también, en cierta forma fallida, o media deformada, y bueno, ese fue el montaje. Este es otro montaje en capas, que es la cuestión de las capas también es algo de trabajo también recurrente, que es sobre todo con obras originales, con pinturas originales de artistas del pasado. Y otro croma que también es un poco particular, que es en base al autorretrato de Costigliolo, óleo sobre tela. Es un autorretrato muy temprano de Costigliolo, también en clave planista. Costigliolo es muy importante en la pintura uruguaya, porque si bien él fue alumno del Círculo de Bellas Artes, que era un poco como considerado en su momento como un poco la retaguardia frente a la Escuela del Sur, Costigliolo llegó a ser como el abstracto más radical de la pintura uruguaya, ¿no? María Freire, Costigliolo, y pocos ejemplos más fueron mucho más al extremo que el Taller Torres en ese sentido. Y bueno, entonces esta pintura acá tenemos supuestamente al propio Costigliolo sentado adelante de una pintura. Y el croma, un poco este cuadrante que se ve ahí, que representaría la pintura de fondo, invierte un poco la situación, pasa al frente, y esas franjas están ahí, todos los colores que están en el fondo venía a ser, y la parte de atrás están los colores, y van ubicados respetando ese pedazo de cuadro que estaría en el fondo. Es un poco la lógica de ese trabajo. La canción del silencio de Ernesto Laroche, que terminaron siendo 12 piezas. En este caso es la primera vez que incluyo la obra original dentro de la obra, ¿no? Es un poco el cuadro dentro del cuadro. Entonces, eso, está la obra original y todo su desarrollo al costado. Eso también es una obra bien importante, pintura de paisaje de Ernesto Laroche, que fue director del Museo de Artes Visuales. Él también hizo como una pintura europea así muy súper bastante tradicional. Terminó haciendo esta serie de paisajes llanos y con unos eucaliptus así muy, muy delgados, como una cosa muy, muy, muy del paisaje uruguayo. Y acá viene la parte limeña, para la muestra Uruguayismo, como contaba Silvia. También fue un trabajo que a mí me
gustó mucho hacerlo porque en general los trabajos más me gustan es en los que yo no toco nada, digamos, no hay, participo solo con la idea a veces y no intervengo, digamos, en la... Entonces, este fue un trabajo hecho a distancia, 100%. Acá trabajé con Ángela Pacheco, que es una restauradora peruana. Fue un placer trabajar con ella. Y bueno, fue todo a distancia. Yo digo, cuando llegué a Lima me encontré con la obra ya producida. Para esta muestra seleccioné dos obras de Velázquez, esta que estamos viendo. Bueno, acá están las dos obras, en este caso se mostraron también las dos obras juntas, el croma con la obra original. Y Ángela se encargó desde la confección de los bastidores hasta la selección de color y la realización. Pablo, en este caso, revisitaste tu propia regla de utilizar, que el bastidor tuviera por color, cada uno conteniendo un color distinto, y como que rompiste tu propio método y generaste una composición, Sí. una descomposición, nueva composición. Sí, en realidad la suma el formato total es el mismo de la obra, pero sí, es igual que el caso de Costigliolo que veíamos antes del autorretrato, hay como, en ese caso eran dos, pero ya estaba fragmentado, digamos, ¿no? Es una variante, es como la separación de color hechos en un solo bastidor. Es interesante cómo jugás con tus propias reglas y cómo deshacés las reglas y cómo superponés, sobreimprimís y generás tu propio lenguaje, ¿no? Me parece que es algo, uno hubiera dicho, no, pero tenés que seguir de la misma manera, acá tendrías que haber hecho 20 bastidores, no, pues buscas otro camino y haces otra prueba, ¿no? No es un dogma lo que estás construyendo, sino es una investigación artística. Y me parece muy, muy honorable el hecho de dar marcha atrás, proponer, ver si funciona, estudiar los resultados, comparar y seguir produciendo. Y la otra obra de Ricardo Grau, la seleccionada fue esta, yo del MAC de Lima, que fue donde se hizo la muestra, me mandaron me mandaron el PDF con el acervo, y de ahí elegí estos dos artistas. Digamos, me interesó un poco su relación entre la figuración y la abstracción, y bueno, fue como las obras que elegí. En este caso sí volví compartían la sala, pero en este caso sí está desglosado en 4 bastidores iguales. Y bueno, esta es una foto de montaje. Y bueno, entonces toda esta primera parte, yo para esta presentación le puse A, y ahora vendría la parte B, que es toda la serie croma, digamos, lo que comúnmente se vería como el resultado final. Son esos paneles fríos, de color puro, donde no hay gesto, no hay ninguna marca de autor, no hay nada, solo los colores de otros. En la parte B es la otra cara, la antítesis. Son las pruebas de color expresados de una forma absolutamente
expresionista, valga la redundancia, y también hecho en este caso, este es el libro que lleva Matilde, pero también hay otro que se corresponde a los trabajos de Ángela. Y me gusta mostrarlos juntos porque son como dos caras de dos cosas que serían como totalmente, una es como, podría ser más vinculado como al minimalismo y esto es expresionismo puro, digamos, son como dos cosas opuestas pero que van juntas. Entonces son todas las anotaciones, las pruebas, cómo llegar a ese color. Cada uno de estos papelitos son pruebas que va haciendo y va poniendo al lado de la obra original, porque en los dos casos trabajan con la obra original a la vista, en lugares que tengan buena luz, o sea, tiene una cuestión de producción también bastante importante, digamos. Igual, estos son los colores del autorretrato de la Borde, acá viene y bueno, este es un libro que ya que reúne todos los cromas uruguayos, digamos, todas que ya tienen unas cuantas páginas ocupadas. Digo, son más o menos, creo que 16 o 17 cromas, y acá sería como el manual para llegar a esa serie. Después incluí acá dos trabajitos que me parece que tienen relación, no son croma, pero están, pienso yo, que bastante relacionados, y bueno, te lo quería contar así rápidamente sobre todo para como ampliar un poco más el espectro, que la presentación no se reduzca 100% al croma. Este trabajo se llama Paxing Lucem y hace referencia a un mural de Torres García que se perdió, se quemó en el incendio del Museo de Río de Janeiro de 1970 y algo, no me acuerdo. Entonces, para este caso, lo que es la caja de escaleras del Museo Nacional, pintada al óleo, con unos óleos que fueron fabricados por Luis Infantosi, que es un fabricante de pinturas, con la misma fórmula que utilizaba Torres para la producción de los óleos en el taller. Aparentemente era en base a pinturas más al aceite, que tomaban como una base de pintura industrial que se usaba en esa época, y más pigmentos, y bueno. Y pintados por los mismos funcionarios encargados del montaje de la exposición. En este caso también yo como que definí dónde iba cada color, y después ese fue un poco el trabajo, digamos. Y y bueno, era un poco como una especie de inmersión adentro del territorio de la pintura en el espacio, ¿no? Uno podía subir por la escalera y el olor del aceite de lino y esas variaciones de color que iban cambiando. Este trabajo también tiene eso de recuperar en cierta medida los colores y transponer el plano al espacio, digamos. Como también juego con esas.
Y el último es este campo de color, que está bastante relacionado por el título con la serie Chroma. Es un video nada, es un novillo de la raza Galloway, que tiene esa característica de tener esa faja blanca en el vientre, digamos. Hay de pelo oscuro y colorados como en este caso, además del título y la cuestión un poco el interés era como tratar de rastrear la geometría en la propia naturaleza, ¿no? Una búsqueda ahí y bueno, y hay una referencia clara ahí a todo el movimiento del campo de color. Este novillo que conseguí para el video era al cual tuvimos que entrenar y todo eso, era como una especie de cruza, no era un Belted Galloway auténtico, un 100%, y entonces hicimos ahí un teñido, que también ahí trabajé con una chica que se conoce bastante de las tintas que se usan en las personas, digamos. Y bueno, esa secuencia es un poco el principio y el fin y el resultado. Hasta ahí. Pablo, una pregunta que te la tengo que hacer, pero no la respondas, porque yo tampoco la voy a responder. Es casi filosófica, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el color en la pintura, no? No sé, quizás ahí nos puedan ayudar, pero porque la dejo como pregunta abierta. Pensaba en este estudio del color que has hecho bastante extensivamente e intensamente en Uruguay, y tu llegada a Lima y, y tu acercamiento a la colección y tu búsqueda de un artista con el cual te pudieras relacionar y la expansión de esta investigación en términos latinoamericanos, ¿no? Uno podría empezar a pensar que es un método también para acercarse a la pintura latinoamericana. Y este último trabajo, y creo que no en vano lo pusiste último y termina siendo un comentario bastante fuerte sobre lo que somos y lo que nos gustaría ser o nos hacen ser con esta vaca o toro, no sé si es vaca o toro, Novillo. toro, novillo. Perdón mi ignorancia, novillo es Es macho. un macho, sí. Es un macho castrado. Ok, con este animal que se termina teniendo para generar esa geometría, ¿no? Yendo contra su naturaleza para terminar siendo algo que no era. Me quedo resonando, Parecido, pero que no es. Exacto. parecido, pero que Sí, no porque es. la raza existe, porque no es muy conocida, pero existe. Sí. No es Me quedo pensando en este último comentario y cómo el trabajo y cómo empiezo a hacer el ejercicio de releer el croma a través del novillo teñido en su campo de color, o su homónimo estadounidense Color Field Movement. Sí. ¿Tú a propósito esta pieza lo último? ¿O... Sí, fue a propósito. Yo pienso que sí, creo que es bastante más claro de ver, por ejemplo, en el taller Torres, que uno casi que puede, solo por el color puede identificar, por ejemplo,
del planismo, también eso sucede más complejo, con más riqueza o más variación que la paleta de tierras. Pero me parece que seguramente cada lugar tiene su propio color. Que, digo, obviamente es una cosa bastante compleja de demostrar, pero estoy casi seguro que hay como colores que siempre son propios de cada lugar, ¿no? Yo digo, no sé, yo estoy bastante convencido de esa. O sea que sí pienso que también debe haber un color latinoamericano y que se puede hacer como una llegada a la pintura sin la figura, digamos, abstrayéndose de la figuración y yendo como a un lugar más de la apreciación del color. Muy interesante el uso que haces de la abstracción y una lectura de la abstracción que, ¿no? Como decías, Rodchenko y la Revolución Rusa y este lenguaje, más que un lenguaje, una lengua franca que nos permitiría comunicarnos despojados de un montón de valores históricos e historicistas, de formas ¿no? y figuración, y la abstracción como esa posibilidad de un diálogo más fluido, y en el caso latinoamericano, y en el caso de Costigliolo, y estas vanguardias latinoamericanas, ese diálogo existía, ¿no? La Bienal de San Pablo era un articulador y un gran articulador de discursos formales, y la abstracción fue bandera de movimientos y de íconos y referentes en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces me parece también muy lindo esta posibilidad de retomar la abstracción a través del ejercicio que te propones como un vehículo para generar un diálogo, ¿no? Y en este caso celebro la posibilidad de que fueras a Lima a través de la Galería del Paseo y poder relacionarte de esta manera y generar este vínculo, ¿no? O casualidad a través de pintura abstracta. Parece que ahí hay un comentario también interesante sobre estos latinoamericanismos y qué tan cerca y qué tan lejos estamos, ¿no? Sí, yo creo que me parece que en el caso de Uruguay la abstracción no caló demasiado fuerte, fue como un movimiento, por eso también digo, me interesa esa conexión, ¿no? Es como agarrar a Cuño y hacer de Cuño acercarlo a Malevich. Esa conexión de lo local eso que vos decías un poco a lo internacional, ¿no? Son los colores de un artista de paisaje con una apuesta de un pintor abstracto, 100%, ¿no? O al minimalismo, no sé, hay como es como una gran mezcla de cosas, ¿no? Y después en el caso de los peruanos, que son como obras bastante abstractas, también me interesa eso, como abstractizar al abstracto, como todavía darle como otra vuelta más, ¿no? Es un poco también lo que pensé con la intervención en la fachada del museo de Clorindo Testa, al llevar los colores como a los colores de los materiales, de las placas de fibrocemento, del gris, era como eso, era brutalizar al brutalista, como sacarle esos colores más del movimiento moderno y eso, y llevarlo al brutalismo más puro. Como radicalizar el discurso para ver qué da, ¿no? No, es interesante pensarlo
desde este lugar y no sé cómo llamarlo, el libro Carta de Color es una pieza clave y fantástica en todo este cuento, ¿no? Parece que en ese lugar se condensa solo la sabiduría, pero una emoción, y que nos vuelve a hablar de la historia de la pintura, ¿no? Porque ahí sí está la huella, ahí sí está el gesto, ahí sí está el registro, ¿no? Y el momento y la emoción y la nota y la anécdota, por ir un poco más Sí, sí, allá. sí, sí, tal cual. Incluso podría funcionar como un manual para reproducir esas mismas piezas, ¿no? Llegarías mucho más, ya con todas estas directivas, llegarías directamente a la producción de color, digamos. Si se quisiera seguir replicando esta serie de croma. Y en tu carrera, croma, porque ponías 2015, 2020, ¿quiere decir que es un ciclo que se terminó o es un ciclo en No, no, proceso? no. La idea sí, sí, es como un trabajo, pienso que no tiene, eh, no tiene fecha de vencimiento por ahora. Este, no, sí arrancó en 2015 y bueno, tendría que quizá haberlo dejado abierto el fin, no haberle puesto 2020. Pero no, la idea es que es un trabajo en continuo. Muy bien. Es un proyecto en paralelo con otros que tienen, que me parece que este, replica como un método de trabajo con las variaciones de cada caso, pero que está presente en la mayoría de los trabajos que hago. Hay un dato, Pablo, que no es menor, que vos venís de una tradición de artes gráficas. Trabajaste mucho sobre artes gráficas. Y artes gráficas y esa relación con el color, con la tinta, con las pruebas, no es algo nuevo, no es algo que te lo encontraras en el 2015. Es algo que te viene acompañando hace muchos años, ¿no? Ujú. Más de Y 30. sí, es como algo que traes Ujú. contigo, ¿no? En tu mochila, por decirlo de alguna manera. Sí, Y, sí, pero también cuando me enfrento, por ejemplo, a un proyecto no sé, que tiene que ser que viene todo para que sea, que voy a aludir al cine, este, aunque no tenga, digamos, nunca hice una película. este, Sin embargo, como que me meto en eso y armo como pienso cuáles van a ser mis interlocutores y me rodeo no le tengo miedo a eso, a meterme en cosas, en terrenos que a veces que desconozco, ¿no? Este, no sé si vería la serie Croma como resultado de algo que más o menos conozco, sino me parece que incluso surgió casi, digamos, en estos últimos años, o sea, no es en general la mayoría de los trabajos, el color incluso en mis producciones es bastante reciente. Este, ok. Y también estudiaste arquitectura, ¿no? sí, unos años. Encuentro, y el otro día lo comentaba en la Facultad de Arquitectura, una lógica proyectual en tus trabajos, ¿no? De proceso, y de proceso que está atravesado por etapas ¿no? y de esquicios, de entregas, de momentos y de evolución, ¿no? Es como un edificio como un proyecto que está en continua reformulación. Y esa lógica proyectual no solo se ve, sino que se evidencia en tu trabajo.
sea, tenés un presupuesto, tenés una tesis, la intentás de comprobar, lo evaluás, seguís para adelante, seguís trabajando, ¿no? Es muy distinto a la concepción que nosotros tenemos de un artista que pinta, pintor, ¿no? Tengo una idea, hago un boceto, lo transfiero a la tela y lo materializo. Me llevará más, me llevará menos. El proceso es bien diferente en trabajar en este tipo de lógica que planteás, por ejemplo, con un proyecto como el de Croma. Sí. Sí, por eso al principio decía que me consideraba más como una especie de editor o productor, o no sé, que capaz que es una palabra que me define más que lo que hago es como que pensar mucho la idea, digo, mucho más de la realización de la propia producción de la obra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los videos, pienso todo hasta el último detalle, y yo digo que tengo el método que es no edición, que no hay una post-edición, digamos. Pienso en este caso, por ejemplo, del novillo, de campo de color, por dónde va a entrar, cómo gira, cada uno de los movimientos está todo pensado, y después se termina el rodaje y el video está pronto, ¿no? Digo, sin unas pequeñas cosas ahí de audio, de sonido y eso, pero la toma siempre son de toma única, o sea, y eso me lleva a tener que pensar cada detalle, porque en este caso es menos complejo, pero en el caso, por ejemplo, de Luna con Dormilones, que el tipo está hablando para acá, para allá, por dónde entra, hacia dónde mira, así toda una arquitectura de producción de la obra para llegar al resultado. O sea, como que le destino un 80% a pensar todo, y después el caso más extremo fue cuando con el discurso, que eran 5 actores que representaban un mismo monólogo, y que estuve yo qué sé, un año y medio viendo todo, pero imaginándome los actores, todo, y todo el video, que eran 5 videos de casi, no sé, 50 y pico minutos de cada uno, se hizo en un solo día. O sea, toda esa muestra que me implicó a mí un trabajo importantísimo en cuanto a la producción, la realización fue lo más, lo menos, ¿no? Es, es un poco así. Muy bien. Quizás abrimos a preguntas, Sí. comentarios. Silvia, Marieli, no sé qué les parece. Si no, seguimos nosotros. Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, dejar su micrófono, abrir el micrófono o escribirnos por el chat. Hola, ¿se escucha? Sí, Perfecto. Elaiza, ¿cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Me encantó, además cómo presentaron todo. Me quedó como una pregunta en cuanto a, digamos, hubo una intención de analizar la paleta de colores de cada obra Croma, en el sentido de que, como representa, está bien que la primera intención es llevarlo a otro territorio, al territorio de lo abstracto, ¿no? Eso, pero en cuanto a esos colores, a esa selección que ese artista del cuadro eligió, porque es fascinante ver cómo cada croma, ¿no? Las distintas obras muestran una paleta bien particular. Me llamó la atención, de hecho, lo especial de esa paleta. Entonces, eso, hubo una intención de analizar por qué esa selección de colores en cada caso, o eso no es relevante, digamos. Ay, perdón.
Sí, yo creo que eso está bueno, porque a veces no se nota mucho, pero sí, yo creo que son paletas ultra particulares, porque la diferencia de pareja al autorretrato de Costigliolo, al mismo Laborde, son como distancias abismales. Yo creo que no se repite, juntando todos los colores, no hay ninguno que se repita, ¿no? No hay un solo tono que sea igual al de otro artista. No, creo que en general busco como pinturas que me parezcan que puedan, digo, obviamente no son ninguna obra, sacando a Torres, ninguna obra va a ser demasiado conocida de los artistas uruguayos, pero trato de que sean como pinturas que puedan entrar de alguna manera, o por su formato, que puedan tener un anclaje en la memoria del espectador, digamos. Eh, Esos mismos artistas tienen otras obras digo, por eso digo que es un proyecto imposible, porque es sin fin, ¿no? Habría que estar, finalmente sería una colección que ningún museo podría albergar. Pero sí. Buenísimo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería preguntar una cosa, un poco más general, digamos, pero ¿cómo esta deconstrucción, ¿no? del arte, vos crees que es una cosa que en este momento en la pintura uruguaya tiene una importancia como camino, como, digamos, lo que vos hacés como sendero para revisar algunas cosas, digamos, de la plástica uruguaya? No sé si entiendo bien la pregunta. Si considero que hay como un espacio ¿Esa es la pregunta? Sí, en parte eso, y en parte si vos crees que esto, digamos, también dentro del arte contemporáneo uruguayo, esta es una línea, digamos, exclusivamente tuya, o es un camino que compartís con otros artistas también, o que, digamos, yo soy argentino, digamos, me interesa tu mirada como uruguayo, ¿no? Del arte contemporáneo. Sí. De hecho, perdón, te aclaro nomás porque veo mucho arte contemporáneo uruguayo de muy alto nivel, digamos, por eso es que lo pregunto, ¿no? Sí, no lo sé. Mi intención es como una lectura del pasado, y eso es un poco lo que decía hoy, de conectarlo con el mundo, digamos. El arte uruguayo, como siempre lo pienso como si Uruguay hubiera sido una isla, ¿no? Como está como es bastante insular y separado del resto del continente. Y me parece que esta conexión de la figuración, o digo, todo lo que fue la pintura de paisaje, al abstractizarlo, como que lo que termina quedando son como los materiales, digamos, ¿no? Los materiales específicos de la pintura, digamos. Este trabajo en particular, yo no sabría responderte si entra dentro de una línea, o que comparta con otros artistas uruguayos. No lo sabría. Me parece que comparte más con la historia y con el mundo, pero no sé, capaz que no es. No sé, Martín, ¿qué piensas?
Me quedé pensando, pero no diría que hoy hay en Uruguay una vocación por revisitar nuestra cultura pictórica. Estaba pensando, sí hay algunas tradiciones, como la pintura de paisaje, que de un tiempo a esta parte uno empieza a ver más pintura de paisaje en Uruguay, que era algo en el arte contemporáneo, ¿no? Podía ser algo que se entendía como de modé años antes, pero este ejercicio consciente de, llamémosle, revisitar o de deconstruir e intentar de encontrar ese hilo fino que podría conectar, en este caso el color. Pablo lo utiliza como color, el color termina siendo el vehículo para él decir lo que quiere decir sobre la historia de la pintura y esta capacidad o incapacidad del Uruguay de producir y relacionarse. Yo no diría que hay hoy en día una mirada en ese sentido y me parece que sería bueno que hubiera más trabajos en esta dirección, ¿no? Pero no, me quedé haciendo como buscando en el fichero rápido a ver si encontraba, pero no. Creo que el arte contemporáneo uruguayo está hoy en día preocupado por otras cosas, ¿no? Capaz que sí retomar ciertas tradiciones, pero no tanto de revisitarlas o cuestionarlas o problematizarlas. Gracias, Marco. Lo dije simplemente porque en el fondo, bueno, he conocido a una serie de pintores, digamos, contemporáneos uruguayos a través de la galería de Silvia, y me llama positivamente la atención, digamos, lo contemporáneo que es ese arte, ¿no? De repente, ¿no? Comparativamente con mucha cosa que se ve en Argentina, que está muy matizada de diferentes pinceladas, digámosle así. Lo que he visto, digamos, de arte contemporáneo uruguayo tiene una fuerza, digamos, en un camino que me parece interesante, ¿no? Mucho más, digamos, para un país que vos mismo que lo considerás una isla, pero al mismo tiempo es muy universal esto, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo pregunté, digamos, porque me llama la atención positivamente, digamos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces si no hay más preguntas, ¿qué te parece, Marianelli? Hacemos el saludo final y les agradecemos a Pablo y a Martín, porque realmente fue súper interesante la conversación y toda la descripción de este trabajo conceptual tuyo que es alucinante y es tan vasto. Así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y gracias a Marinelli, a Andrea y a Fer que estuvieron como soportes también en la galería en Lima. Idea de estos conversatorios vienen de Lima. Así que un abrazo grande y bueno, no sé, Marianelli, ¿tú quieres decir algo más? Micrófono. Agradecer a todos. Sí, me encantó la presentación, me encantó ver tu trabajo, Pablo. He tenido mucha curiosidad de escuchar un poco más sobre él, así que súper contenta de tener esta oportunidad. Sí, bueno, y a todos, esperemos, vamos a ver qué acontece en los próximos meses, pero Pablo y Gerardo van a hacer una muestra en la galería a principios de enero, así que bueno, de todas maneras haremos llegar las imágenes de la exposición, para los que no puedan estar de manera presencial. Así que bueno, queda ahí abierta la invitación. Buenísimo, yo de mi parte también muchísimas gracias a todos. Y sí, ahí en la muestra con Gerardo
va a haber otro croma que no estuvo acá en la presentación, para crear un poco de expectativa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, gracias a ti. Gracias a Muchas todos. gracias, estuvo divino. Chao. Gracias, buenísimo, felicitaciones. Gracias por Divino. invitarme, Bueno. Pablo. Bueno, Río. Gracias, Pablo. Gracias, Martín. Gracias. Gracias. Bueno, besos a todos. Buenas noches. Chao.